Bien, profesor, intermitencias de internet, pero bien. Listo. Entonces, fíjese que ya con eso tenemos la teoría básica, ¿cierto? Ya con eso, pues nos podríamos defender y podríamos hacer un ejercicio seguramente de esos muy bonitos hechos a mano y gastarnos dos clasecitas, tres clasecitas haciéndolo. Pero muchachos, mis cursos en general son enfocados a lo que a uno le toca hacer en la vida real, ¿cierto? Entonces, como ya lo vieron y les tocó en el primer trabajo, se dieron cuenta que esos levantamientos de taludes son actividades que a uno le toca hacer allá en campo y que eso le sirve para valorar si el talud es o no es estable, si existe o no existe un riesgo latente y si vale la pena aplicarle otros métodos para el análisis y valorar la estabilidad de esos elementos. Entonces resulta, muchachos, que hay herramientas computacionales que podemos utilizar para aplicar los diferentes métodos que ya les expliqué. Hay muchos software, se los digo, hay demasiados y cada uno de los software tiene sus especialidades. En particular, los software más utilizados para el método de equilibrio límite, por lo menos en Colombia, son el GeoSlope o el Geo5, ¿cierto? En el módulo de estabilidad de taludes, es uno de los más usados en Colombia. Y Slide de la casa Rock Science, ¿cierto? Esos son los software más utilizados en equilibrio límite. Cuando uno va a utilizar otros métodos, como el método de elementos finitos, ¿cierto? Que es quizás el método más preciso y que considera las deformaciones, pues GSlope también tiene una herramienta que utilizamos o que se puede utilizar con bastante precisión. Rock Science, que era la otra casa productora, que es la misma productora de Slide, tiene o tenía un software que se llamaba Phase2, que ya le cambió el nombre a RS2, y hacía análisis de elementos finitos, y ya ahí empiezan a aparecer otros software muy importantes, ¿cierto? Aparece, por ejemplo, el software Plaxis, que es un software muy preciso, computacionalmente muy robusto, matemáticamente muy eficiente, pero que usted de fondo tiene que conocer y saber qué está haciendo porque esa herramienta del Plaxis, si bien a usted le deja montar el talud, no es tan amigable y a veces los resultados, si usted no ingresa bien la información, pueden ser resultados que se ven antinaturales y al software no le presenta inconvenientes en darle a usted esos resultados, ¿cierto? Entonces, cuando uno corre en Plaxis, a veces los resultados no son coherentes y si uno no tiene la experiencia, se van a empezar a enfrentar a un montón de resultados o presentarle a sus jefes, a sus coordinadores, un montón de resultados que no son lógicos y eso puede llevar a que a usted lo regañen, que ojalá sea el caso, o que se empiecen a procurar soluciones que no necesariamente responden a la realidad de lo que intenta hacer el suelo. ¿Listo? Muchachos, como una de las herramientas para nosotros en la universidad es el software gratuito, resulta que el GeoSlope, ¿cierto? O el software de Geo5 de estabilidad de taludes, tiene un módulo que es gratuito, ¿cierto? Tiene un módulo que permite usarse por unos 15 días para uso de conocer el software, aplicarlo, incluso hay versiones estudiantiles que uno puede tener, ¿cierto? Que se pueden conseguir de forma gratuita con ellos, pero por ahora la idea es que vamos a utilizar una versión trial en el curso. ¿Qué van a hacer ustedes, muchachos? Por lo menos una persona de cada equipo debería descargar el software que tenemos acá. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar el software de ellos de estabilidad de taludes. Me voy a copiar por acá la página web para pegárselas justo en la reunión por si alguien tiene la oportunidad o está sentado ahí en su computador de escritorio, que ingrese, ¿cierto? Para que mire o para que de una vez tenga el ingreso al software. Para quienes no están en su computador, no se preocupen muchachos, acuérdense que ahí en las diapositivas que les subí, le regalé el link para que usted pueda estar ahí y pueda descargar el software. ¿Listo? Voy a colocar por acá el link.
Listo, muchachos. ¿Ya les llegó? Sí, profe. Listo. Piensen que el software que van a utilizar, ¿cierto? Es básicamente una herramienta para un análisis, ¿cierto? Que tiene que ser sí o sí de equilibrio límite. O sea, esta herramienta que vamos a utilizar no es o no analiza el criterio de deformaciones. Listo. Entonces, ¿qué elementos podemos utilizar o analizar con este software? Piensen que podemos analizar, obviamente, taludes y cualquier elemento que está dentro de las construcciones civiles que tenga esos taludes, esas superficies inclinadas, ¿cierto? Y que necesiten de ese análisis de equilibrio límite. Entonces, piense también, ejemplo, terraplenes viales. Muchas veces esos terraplenes viales que son tan altos que se construyen con inclinación a unas pendientes, uno les tiene que analizar esas inclinaciones para los llenos y garantizar que sean estables, ¿cierto? Piense que no solo los taludes naturales, sino los cortes que nosotros podemos hacer. Piense que esta herramienta de cálculo nos permite o nos va a permitir incorporar algunas estructuras de contención o elementos de contención como anclajes, muros de refuerzo, ¿cierto? Pernos en los taludes. Es una herramienta bastante sencilla de utilizar y que lo que hace es que utiliza el principio de la superficie de deslizamiento o la superficie de falla y que esa superficie de falla puede o no ser circular, ¿cierto? Usted puede ingresar una poligonal también y que él utiliza algunos métodos generales. Ahorita miramos particularmente en la versión trial, que es la que nosotros vamos a usar, cuáles son los métodos que tenemos. ¿Listo? Resulta que esta herramienta, cuando uno tiene el software completo, permite hacer análisis de flujo de agua. Eso es una cosa muy, muy interesante. ¿Por qué, muchachos? Porque acuérdense que uno de los principios que teníamos nosotros por allá es que esos métodos de equilibrio que teníamos nosotros, ninguno incorporaba esas fuerzas de flujo horizontal. Resulta que estas herramientas más avanzadas computacionales lo que hace es que integran dos análisis. Un primer análisis como un análisis de flujo. ¿Se acuerdan, muchachos, cuando construyeron redes de flujo por allá en mecánica de suelos? Que uno hacía la red de flujo, que valoraba desde dónde hacia dónde se movía el agua, ¿cierto? Que calculaba el caudal infiltrado, que calculaba el caudal de salida, ¿cierto? Esos ejercicios que uno hacía a mano, pues se pueden resolver por métodos de elementos finitos en los computadores. Entonces ya lo que hacen es que el software integra o realiza un análisis de flujo, calcula, ¿cierto? ¿Cuáles son los esfuerzos producidos por ese paso del agua de un punto hacia otro? Y luego en otro análisis, ya con la sección y el análisis de estabilidad sobre una superficie de falla, ¿cierto? Él lo que hace es que construye o superpone todos esos bloquecitos y sobre esos bloquecitos, como él ya puede ubicar y calcular los esfuerzos del flujo del agua, pues vuelve o integra esos esfuerzos del agua como una fuerza horizontal y ya puede hacer un análisis simultáneo para incluir ese efecto de esa presión por flujo del agua. Muchachos, lastimosamente la versión que nosotros vamos a utilizar, que es la versión trial, no realiza este tipo de análisis, ¿cierto? Igual no se preocupen, muchachos, por lo general la mayoría de empresas cuando va a analizar taludes regulares, ¿cierto? No requiere o no utiliza el análisis de flujo, ¿cierto? Aunque les digo, de fondo sí sería bueno hacerlo, porque uno en muchas ocasiones asume, estima o digamos que dibuja el nivel el nivel freático en función de la información de las exploraciones y esa información de las exploraciones pues no incluye los incrementos en ese nivel freático. Entonces uno en un análisis de flujo donde considere precipitaciones pues va a poder colocar esa precipitación y estimar el incremento del nivel freático en el talud. ¿Listo? Aunque se los digo, muchachos, aunque es uno de los análisis que uno sí o sí debería hacer, el inconveniente es que por lo general no se hace y ese es uno de los baches que tenemos. Por eso es que en invierno nuestros taludes se les aumenta el nivel freático y con eso es que así las carreteras estén muy nuevas, recién construidas, taludes tratados, a veces nuestros taludes se caen, ¿cierto?
Pero entonces ahí está, esa es una de las cositas donde tenemos que ir mejorando, ¿cierto? Integrando la hidrología al análisis y la estabilización de los taludes, ¿cierto? Otro de los aspectos donde se utiliza mucho esas herramientas para análisis de flujo del agua es cuando tenemos presas o embalses. Como uno en presas y embalses lo que tiene es una masa de suelo que está en contacto directo con el agua y que lo que está buscando es retener el agua, parte del agua se va a intentar mover por el cuerpo de la presa. Y no le tenga miedo a eso, muchachos, eso pasa en absolutamente todas las presas. Nosotros por eso las presas usualmente las hacemos acá en la parte inferior, seguro lo alcanzan a ver, un filtro, ¿cierto? Y hacemos filtros a lo largo de la presa, ¿para qué? Para ir captando y sacando el agua que está intentando pasar desde un lado hacia el otro y evitar que esas presiones de agua nos desestabilicen esa montaña de suelo que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces es muy útil, en realidad es indispensable para el análisis de presas y secciones sobre presas que existan esos análisis o esos módulos con análisis de flujo del agua para que se garantice la estabilidad del elemento. ¿Listo? Lastimosamente para nosotros, como les digo, la versión literal no tiene esto, pero si algún día, muchachos, nos encontramos por ahí afuera y necesita que le explique cómo se hace el análisis de flujo, no hay ningún problema, nos sentamos un ratico, yo le explico con el software de su empresa, ¿cierto? Sea GeoSlope o sea Slide, no hay ningún problema, nos sentamos y lo hacemos. Ahora, resulta que la herramienta completa, ¿cierto? O sea, no la herramienta trial de nosotros, sino la herramienta completa que ellos tienen, la de GeoSlope, permite el análisis de Bishop, por método de Bishop, por método de Felenius, por método de Peterson, Spencer, Morgenstern Price, Sarma, Jambu, ¿cierto? Shawingang, que ya es una de las más modernas, y utiliza el ITFM, que es un método, un estándar chino, que está enfocado pues, al análisis de estabilidad de taludes, no por metodologías ASD, donde uno incorpora el factor de seguridad, donde uno estima un factor de seguridad, sino por metodologías del RFD, donde uno ya puede incorporar factores de mayoración de carga y hacer el análisis un poquito, digamos, más preciso, ¿cierto? La mayoría de los software, muchachos, de elementos finitos, por ejemplo, el de la casa Rock Science, que es Slide, también incluye el método de Bishop, Felenius, Spencer, Morgenstern Price. Ellos adicionalmente incluyen un método de la Armada estadounidense, ¿cierto? Y incluyen el US Army, ese se llama el US Army, ¿cómo es? Se me olvida el otro nombre al método. Y tienen también una herramienta de Jambu modificado, que es una versión más actualizada de lo que asume Jambu en su diseño original. ¿Listo? Es importante, muchachos, que cuando uno vaya a revisar o vaya a hacer esos análisis, pues entienda cuáles son las limitaciones de cada método para que pueda ir solucionando o entendiendo por qué por un método da estable, por qué por otro no da estable, qué está y qué no está considerando. Mi recomendación, muchachos, es, por lo general, ojalá intente hacer el análisis de estabilidad por varios de los métodos. ¿Para qué? Para que garantice usted que independiente de lo que está asumiendo para el equilibrio de fuerzas, cualquiera que sea la combinación, el factor de seguridad le sigue dando estable. ¿Listo? Importante, resulta que GeoSlope, ¿cierto? La herramienta de Geo5 para el análisis de estabilidad de taludes, considera dos modelos constitutivos para el suelo. Considera el modelo constitutivo de Moore-Coulomb y considera modelo constitutivo de Hook and Brown para la mecánica de rocas. Slide en las últimas versiones tiene un poquito más amplio el análisis de modelos constitutivos, permite el análisis de modelos constitutivos de Moore-Coulomb, Hook and Brown, utiliza también el método de Tresca, aparece por ahí también como superficie de falla, y tiene algunos otros métodos que son un poquitico más modernos. Sin embargo, muchachos, por lo general los software de equilibrio límite no son muy fuertes en eso, porque como lo que están haciendo es un equilibrio de fuerzas, pues el equilibrio de fuerzas puede ser tan impreciso que el modelo constitutivo no termina siendo una herramienta tan importante, pero cuando se hacen análisis en los modelos de elementos finitos, esos modelos constitutivos ya sí empiezan a ser muy importantes. Entonces, por ejemplo,
el software Plaxis, ¿cierto? Que es uno de los más potentes, el que les decía ahorita que puede ser un poquitico difícil de manejar y que puede entregar resultados que parecen irracionales, ¿cierto? Si uno no sabe ingresar los datos. Utiliza no solo los modelos constitutivos de Moore, Coulomb, Hook and Brown, y los integra a un análisis elástico lineal, ¿cierto? O un análisis, pues lo integra a análisis elásticos lineales, entonces ya tiene modelos integrados. Tiene análisis elástico plástico, ¿cierto? Para esos modelos Moore, Coulomb y Hook and Brown, y ya tiene otros modelos constitutivos que son mucho más robustos, como el modelo de 3G, el de 3G, se me olvida el nombre ahora, pero es un modelo constitutivo bastante complejo y que necesita herramientas y que usted ya tiene que tener una base matemática un poquito más sólida para poder definir esos modelos, ¿cierto? De esos modelos de falla del suelo, ¿cierto? Ellos tienen, por ejemplo, en el Plaxis el Hardening Soil Model, ¿cierto? Que son modelos de endurecimiento del suelo, en los cuales el suelo antes de fracturarse incrementa un poquito su resistencia. Tienen métodos o tienen análisis con métodos constitutivos de softening o ablandamiento del suelo, que sucede cuando uno tiene arcillas que son muy blandas y ya están llegando a la superficie de corte. Y en general tiene otros modelos constitutivos que son mucho más densos. Pero para lo que uno usualmente utiliza en el medio, el modelo constitutivo de Moore, Coulomb, Hook and Brown en modelos de elementos finitos sigue siendo, en modelos o en análisis de equilibrio límite sigue siendo lo más usado. Importantísimo, sea cual sea el software de elementos finitos, software de modelos, software de equilibrio límite, ¿cierto? O software de elementos finitos, cualquiera que sea el medio, pues usted siempre va a tener que ingresar unos datos o unos parámetros del suelo. Sin esos parámetros, ninguno de los software le va a presentar resultados a usted. Importante, los software nunca se responsabilizan de los parámetros. Ellos por lo general tienen unos parámetros base ahí puestos como para que uno entienda de qué orden de magnitud deben ser las unidades que usted ingresa ahí. Pero, ojo, la responsabilidad de esos parámetros es suya. Usted es el que tiene que responder por esos parámetros y por eso es que es tan importante que se haga una exploración geotécnica a detalle, al que usted esté tranquilo y entienda la variación de los parámetros. Resulta que esta herramienta de GeoSlope tiene un elemento bastante importante o bastante interesante, y es que permite incorporar, ¿cierto?, rápidamente análisis en superficies que son circulares y poligonales, y él mismo optimiza las superficies, ¿cierto? Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el análisis de la casa Rock Science, ¿cierto?, optimiza la superficie, ¿cierto? Optimiza la superficie circular automáticamente, ¿cierto?, cambiando los puntos y los radios para el análisis, pero no optimiza las poligonales, ¿cierto?, o superficies de falla que no necesariamente son circulares. Es por eso que este GeoSlope tiene una ventajita cuando uno analiza esas superficies que no necesariamente responden a suelos enteramente suelos enteramente finos o con cohesiones muy altas. Interesante de este tipo de software es que también dentro de los análisis de equilibrio, fíjese que nosotros no lo incluimos en esa versión inicial, se pueden incorporar fuerzas externas a los taludes, ¿cierto? Fuerzas externas como ¿qué? Sobrecargas. Acuerde que nosotros hacemos un talud, cortamos un talud y lo primero que vamos y hacemos es que vamos y le construimos encima, a un lado, a un costado, donde sea, ¿cierto? Y esas cargas, que pueden ser cargas permanentes, ¿cierto? Cargas que se van a quedar ahí todo el tiempo, o cargas vivas que tienen circulación ocasional sobre ello, pues la idea es que las podamos incorporar y que las podamos analizar dentro de nuestros taludes. Entonces la incorporación de sobrecargas se hace uno de esos elementos bien importantes para nosotros y nos permite valorar esa estabilidad. Esta herramienta pues, que nosotros tenemos, la que vamos a usar, que es la del Geo5, pues nos permite incorporar cargas en franja uniformemente distribuidas, ¿cierto? Una carga rectangular, nos permite aplicar cargas trapezoidales y nos permite aplicar cargas concentradas, ¿cierto? Esas son las herramientas básicas que tenemos nosotros.
También permite la incorporación de elementos de soporte. Tranquilos, esta primera parte no vamos a hablar de soporte hasta que no veamos la teoría básica, que eso es lo que sigue para nosotros, la teoría básica de los métodos de estabilización. Y permite también incorporar el agua, ¿cierto? Permite en las versiones que no son trial como la de nosotros hacer análisis y reducción rápida de grietas y tracción o análisis de desembalse rápido, ¿cierto? Que es como lo que le puede ocurrir a uno en presas y embalses, que a veces por esas cosas del invierno a uno le toca descargar rápidamente el flujo del agua, eso desestabiliza los taludes. Entonces, esa presión del agua externa que está ayudando a estabilizar el talud, uno la puede reducir rápidamente en uno de esos análisis de desembalse rápido y puede valorar la estabilidad de los taludes adyacentes a presas, a embalses, o donde se tengan cambios rápidos en el nivel del agua, ¿cierto? Ese análisis de grietas de tracción es que básicamente si uno ya identificó grietas en campo, el software le permite a uno dibujar a mano dónde vio esa grieta, de qué características las vio y realizar el análisis de estabilidad ya incorporando la grieta, ¿cierto? Porque piense que la grieta, si está sobre la superficie de falla, lo que va a provocar es una zona donde no se tiene aporte de resistencia al corte, ¿cierto? En ese suelo y se perdería parte de la fuerza. ¿Listo? Permite entonces, como les decía, el análisis de grietas, el análisis del nivel freático. Muchos de los software modernos ya permiten que uno haga análisis por etapas o etapas de excavación. Entonces, acuérdese que uno cuando va a hacer el corte de una vía o cuando va a hacer un corte en alguna sección o en algún elemento, uno, muchachos, realiza el corte siguiendo siempre un orden, ¿cierto? Por lo general, el corte de los taludes siempre debe iniciar en la parte superior del talud y moverse hacia la parte inferior del talud. Entonces, por lo general, uno va, hace una excavación en la parte alta, luego baja otro poquito, y así hasta que llega al nivel de la vía o al nivel del terraplén donde usted debería o quiere llegar. ¿Listo? Entonces resulta que a veces ese proceso en el que usted va haciendo excavaciones progresivas va tumbando o va disminuyendo el factor de seguridad. Entonces es interesante en muchas ocasiones hacer ese análisis por fases para poder evaluar hasta dónde puedo excavar yo sin incorporar los anclajes o la protección del talud, ¿cierto? Y a partir de qué punto ya sí tengo que ayudarle al talud para que se estabilice, ¿cierto? Esos análisis, pues, son muy buenos cuando uno está haciendo, por ejemplo, taludes viales, donde uno tiene excavaciones en varias terrazas, y en muchas ocasiones, como el tiempo es dinero, pues uno sí puede mantener las máquinas instalando o incorporando protecciones a los taludes, pero sin que tengan que tener todo el tratamiento completo hasta que usted avance a otra sección, pues le va a permitir a usted hacer análisis progresivos y valorar si requiere o no requiere todo el tratamiento en ese momento, ¿cierto? Tenemos también que este software nos permite pues el análisis del efecto sísmico mediante la metodología de mononovio Cabe, ¿cierto? A rango y los estándares y evalúa con los estándares chinos, ¿cierto? El de la casa Slide, el de la casa Rock Science hace exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ese efecto sísmico para nosotros muchachos, y ahí sí viene una limitante muy importante en estos software, de equilibrio límite, es que ellos no incorporan el sismo como una señal, ¿cierto? O sea, el sismo no son una serie de aceleraciones, que es lo que en realidad está sintiendo, sino que usted le tiene que avalar, le va a tener que dar un valor de una aceleración vertical y horizontal pico para el análisis, ¿cierto? O sea, que es como si él, en el momento en el que sucede el sismo, tomara una foto en el momento de la máxima aceleración y con eso analiza si el talud es o no es estable, ¿cierto? Y eso pues puede que no sea del todo cierto, muchachos, porque claro, acuérdense que los materiales se fatigan y si usted tiene un material como un suelo que es susceptible a fatigarse, pese a que él haya resistido la máxima aceleración y siga siendo estable, puede que los otros picos de aceleración o las otras aceleraciones que va a sufrir dentro de ese sismo que acaba de llegar, pues sí terminen derribando el talud. Entonces hay una limitante importante. Ahí sí los software de elementos finitos han mejorado un montón y ya permiten la incorporación de la señal sísmica completa y análisis multitemporal. Entonces uno le da un tiempo, le da el sismo en el que entra
durante ese tiempo le entrega los picos de aceleración o le entrega básicamente la señal tiempo-aceleración y él con eso hace el análisis completo y valida la estabilidad. ¿Listo? Sin embargo, pues les digo, ese análisis de efecto sísmico por el método de mononovio Cabe, pues sigue siendo lo que todo el mundo presenta, ¿cierto? Y cumple con la normativa nacional. Pero ya saben ustedes que ese sigue siendo un pasito más que tenemos que dar en el mejoramiento de nuestro software, ¿cierto? Y en el mejoramiento de nuestra normativa. Resulta que una de las ventajas que tiene el Geo5 en relación a las que tienen otras casas es que cuando se tienen suelos que son residuales, el software permite la incorporación de foliación al suelo, ¿cierto? O zonas donde el suelo tiene preferencia, ¿cierto? Tiene reducción en la resistencia. Entonces existirán unos planos preferentes donde el suelo pierde resistencia, pero ¿de dónde viene esa pérdida de resistencia, muchachos? Básicamente de el material parental o la roca parental que yo tenía en ese talud. ¿Listo? Perfecto. Ahora sí, muchachos, vamos a entrar un poquitico en materia. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes está en el computador y quiere realizar el proceso en tiempo real? Lo puede ir intentando mientras vamos... yo les voy explicando cómo lo hacen. ¿Alguien lo quiere hacer? Bueno, supongo que el silencio es un... No me da el computador, es que el internet se cayó y no ha querido responder después de la tormenta. Ok, listo, no, Desde el igual, celular. está bien. Listo, no, no hay problema. Igual yo creo que para los otros, pues también, pues como uno no siempre quiere proyectar su escritorio y le da pena, no hay ningún problema. Igual yo les dejé acá una información básica de cómo se hace el proceso para descargar la herramienta al GSLOP. En la hojita inicial que les pasé, en la página inicial, ¿cierto? Por allá, cuando uno baja, le dice que si quiere evaluar o tener la versión trial para el análisis, ¿cierto? Cuando uno entra a la versión trial, le va a pedir que le ingrese, por favor, unos datos. Ese es el paso número 1. Usted le da su correo, su nombre, ¿cierto? Le ingresa algún teléfono, no es necesario que sea exactamente el suyo, ¿cierto? En la compañía pone la compañía para la que trabaja, o en este caso, como usted es estudiante, colocaría al Politécnico, ¿cierto? Como la institución universitaria, como el rol, la idea es que usted se coloque como estudiante. Lo que requiere o lo que necesita descargar es el Geo5, ¿listo? La ciudad va a ser Colombia y podrá usted descargar en español, en inglés o en cualquiera que sea el idioma de su preferencia. Importante, ¿a qué le van a dar 3 avisitos en la parte inferior? Los 3 avisitos le dicen a usted que primero, si se quiere suscribir para que ellos le vayan contando en su correo personal cuáles son las, digamos, como los nuevos lanzamientos o los mejoramientos corporativos. Si usted lo desea, le pone chulito, si no, no hay problema, ¿cierto? Donde sí es indispensable que lo dé si quiere utilizar el software. En el acepto el tema de la licencia, ¿cierto? Y acepto el procesamiento de datos personales. ¿Listo? Dándole o aceptando estas 2 últimas condiciones, ya podrá usted descargar el software. Acuérdese, importantísimo, muchachos, puede que usted no le dé el nombre completo suyo ni el teléfono suyo, ¿cierto? Pero importantísimo, el correo que le dé sí tiene que ser el correo, porque resulta que a veces ellos, o por lo general, ellos hacen una comprobación vía correo electrónico. ¿Listo? Entonces, fíjese que ahí en el paso número 2, a usted le va a llegar a ese correo que inscribió un correo de confirmación. Ese correo de confirmación es básicamente un correo donde le dicen a usted, listo, usted se acaba de preinscribir, estos son sus datos, este sí es usted, ¿cierto? Entonces, en ese momento, cuando usted entra o le da a aceptar a eso, ¿cierto? Él ya le debe desplegar la página y le debe permitir hacer la descarga del aplicativo, ¿cierto? Una vez usted lo descargue, lo que va a ver es un elemento que se ve así como este, un find, ¿cierto? Un final installer Geo5, ¿cierto? Le da doble clic al elemento
y con esto va a empezar a instalar. Listo. Cuando él active, ¿cierto? Cuando él termine de instalar, usted para darle a abrir el software le da acá en esta versión Geo 5.20.26, ¿cierto? Que es la versión que se descarga actualmente desde la página de ellos. Y lo que le va a pedir es active su contraseña. ¿Qué es activar su contraseña? Pues básicamente que con el email que usted le dio y la contraseña de usuario que se crea, ¿cierto? Usted activa el producto y ya puede entrar a abrir el programa. ¿Listo? Vamos a ver un poquitico cómo es la interfaz del programa. Listo, muchachos, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo, fíjense que entonces ahí le di al aplicativo de ellos. Acá pues en el trial que ellos ofrecen hay muchísimas aplicaciones. Nosotros en particular nos vamos a ubicar en el de estabilidad de taludes. Vamos a esperar un minutico mientras abre y ya les empiezo a explicar con qué podemos alimentar el programa. Listo, dámosle un minutico mientras abre. Profe, disculpa, no tiene micrófono. Acá estoy intentando prender el micrófono, machos. Bueno, tranquilo, bueno.
Muchachos, ¿están viendo mi pantalla? Muchachos, pregunta, ¿ya están viendo mi pantalla? Todavía no. Todavía no. No, profe, nada. Muchachos, qué pena con ustedes. Estaba como poniendo un problema hoy el computador, pero déjenme 2 segundos más que ya la aplicación abrió. Estoy esperando que se vuelva a conectar a la reunión para poderles proyectar la pantalla. Listo. Porque igual se las puedo mostrar desde acá, desde el celular, ¿cierto? Cómo se ve, pero creo que es mejor que la tengan ahí en la pantalla para que puedan revisar bien cómo funciona.
Listo, muchachos. Ya sí deben estar viendo mi pantalla. Ahora sí. Sí, profe. Un poco mejor, sí. Listo. ¿Están viendo el software? Se ve la pantalla negra. Ok. Bueno, muchachos, entonces les voy a proyectar más bien desde acá el celular, pues, para que no perdamos más tiempo con esto. Me avisan cuando ya estén viendo la pantalla. Listo. Chicos, ¿están viendo la pantalla? Profe, sí. Listo. Entonces, muchachos, les presento. Este es el software que vamos a utilizar. Profe, pero no se ve el software, es solamente la barra de abajo. Listo. Yo les estoy compartiendo cámara. Revisen mi cámara. Voy a desactivar aquí esto, entonces. Listo. ¿La están viendo? Sí, profe. Listo. A ver si me mejora un poquitico la calidad de la señal. Regálenme un segundo acá. Listo. Ahora sí, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Sí, profe. Listo. Bueno, muchachos, les cuento entonces. Resulta que este software que estamos viendo acá es el Geo5, es el de estabilidad de taludes. La idea es que el trabajo que van a realizar, pues utilice esta herramienta. Listo. ¿Cómo se utiliza la herramienta? Resulta que la herramienta tiene acá integrada en el costado derecho, digamos que el orden en el que usted ingresando la información para ver acá cada uno de los titulitos, ¿o no? Sí, profe. Listo. Entonces tenemos primero interfaces, luego entra suelo, luego entra lo que son cuerpos rígidos, entra la asignación, luego entran los elementos de soporte que pueden ser anclajes, teclados, volúmenes pernos, entran los refuerzos o geotécnicos en las capas de suelo, ¿cierto? O pueden entrar pilotos de deslizamiento. Este es el módulo de estabilidad de salud, ¿cierto? O los elementos de estabilización. Debajo tenemos todos los elementos que pueden incorporar como cargas externas y que afectan la estabilidad. Tenemos las sobrecargas o las cargas que pueden llevar a nuestra salud. Tenemos el agua y tenemos los sismos. ¿Listo?
Entonces, si quieren hagamos un ejercicio sencillo, ¿listo? Entonces, para eso, pues yo tengo por acá algunos archivos, ¿listo? Entonces, lo primero, muchachos, estas interfaces que yo tengo acá, ¿cierto? Que es el primer elemento a incorporar, es básicamente la sección del talud que yo quiero analizar. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para ingresar esa información al software? Por lo general, esa información yo la tengo, la tomo de archivos que vienen de AutoCAD, ¿cierto? En el cual yo ya construí o dibujé la sección o el perpendicular a mi talud. ¿Listo? Entonces yo lo voy a dar por archivo, incorporar, ¿cierto? Lo voy a ir importe del archivo en CAD, unas interfaces. Yo por lo general utilizo archivos en CAD, que cuando uno está en CAD y ya dibujo el perfil, lo puede guardar como un archivo .dxf, pero lo hago para que me cargue muchas otras capas, mucha información para que el archivo sea solamente el dibujo y sea muy liviano. Fíjense entonces que viene dibujado en la sección de AutoCAD. Vean entonces, acá lo vemos, si lo están viendo. Sí, profe. Entonces, ¿qué es importante que incluya el dibujo en AutoCAD? Por ejemplo, esto que estoy viendo acá, yo lo llamo la externa, es básicamente una línea que siempre tiene que ser cerrada en su contorno y que es toda la sección del talud que yo voy a realizar en superficie y en profundidad. ¿Listo? Entonces, ves que esto es una sección totalmente cerrada. ¿Listo? Entonces, cuando yo creo en AutoCAD esta sección, yo por lo general la llamo externa y con eso es que la guardo para poder cortarla. ¿Listo? Muchachos, estas secciones de HF, ¿cierto? Estas secciones es posible dibujarlas utilizando AutoCAD Civil y algunas otras herramientas. Para el trabajo, ustedes van a tener que dibujar su propia sección. ¿Listo? El trabajo originalmente le entrega a ustedes una topografía. La idea es que ustedes hagan unas líneas transversales, ¿cierto? O una línea transversal y que sobre esa línea, pues, dibuje la sección. ¿Listo? ¿Qué le recomiendo yo? Utilizo AutoCAD Civil, una fácil de todas. Simplemente usted selecciona la topografía, crea una superficie, dibuja la línea sobre lo que quiere obtener el talud, ¿cierto? Le dan clic derecho a esa línea, dibuja el perfil y ya le dibuja el perfil rápidamente, no demora mucho. ¿Listo? Perfecto, yo acá ya el perfil completo y sobre el perfil ingresé la información de los diferentes materiales que tienen el talud. ¿Listo? Entonces, teniendo acá los diferentes materiales y le ingresé otra capa que para mí va a ser la capa del agua. ¿Listo? Entonces, voy a importar toda esta información que cuando le di acá, acuérdense que era archivo, importar archivos de AutoCAD interfaces, le busco la ruta, me traigo el archivo, ¿cierto? Apenas ya esté acá, le doy OK para que lo importe. Y fíjense cómo ya he importado todas las superficies desde AutoCAD. ¿Listo? Ahora, ya una vez tenemos el sitio con todas las superficies expuestas. Bueno, ahora solo pongo este un poquito. La idea es que empecemos a hacer cierto análisis, ¿cierto? Y el siguiente paso nos dice el software es dígame cuáles son las soluciones de suelo, ¿cierto? Entonces le dan bases de interfaces a suelos, se vienen para el costado izquierdo, en la parte inferior le dan a añadir. Cuando le den a añadir, fíjense que el de una les va a abrir una interfaz donde el costado derecho de la interfaz es la parte gráfica, ¿cierto? Y el costado izquierdo va a ser los parámetros de resistencia y la parte numérica del modelo. ¿Listo? Entonces, supongamos en ese modelo yo ya incorporé que tengo, supongamos un suelo residual 5, ¿cierto? Supongamos que ese material tiene un peso unitario de 20 kilonewton por metro cúbico. Supongamos que yo voy a ingresar los parámetros en el criterio, por el criterio de falla de bloco, ¿cierto? Y
acá él siempre me va a preguntar si yo ingreso de los parámetros en estado de tensión efectivo o estado de tensión total. Listo, acuérdense que eso hace parte del análisis que yo voy a realizar y hace parte de los resultados del laboratorio que yo debería tener. ¿Cierto? Entonces, teniendo los parámetros de resistencia independiente que sean efectivos o totales, él le va a pedir información. Utilizando los parámetros efectivos, él le va a pedir a usted el ángulo de presión y la cohesión material. Demuestre el ángulo de presión, vamos, de 8 grados, supongamos una cohesión de 100 pascales, ¿cierto? Entonces él va a pedir que cómo va a calcular esas presiones, ¿cierto? Esos fuerzas, entonces él no lo puede hacer, el cálculo de velocidad o el estandarizado. Por lo general se utiliza el estandarizado para el cálculo internamente del presión por parte del nivel del agua. Y fíjese que le va a poner siempre un peso unitario y un peso unitario estándar. Por lo general, esos parámetros cambian, ¿cierto? Usted podría ingresar también en caso de que no cuente con información suficiente, ¿cierto? Acuérdese que hacer esa o adaptar el gamma peso unitario igual al peso saturado tiene consideraciones, entonces tenga en cuenta para menciones en el caso. Y lo que va a decir es que le va a preguntar si este suelo es un suelo estratificado o un suelo donde todavía, ¿cierto? Se consideran normales esos parámetros o esas características del material elemental, ¿cierto? Como el ángulo de gloriación, la instalación del ángulo de gloriación, el ángulo de gloriación interna de la cohesión, ¿cierto? Justo en esa zona de falla o en esa zona de poliadhesión donde cae la resistencia. En este caso no lo vamos a considerar. ¿Listo? Y es para acá, en el costado derecho, pues la parte gráfica, ¿cómo lo vamos a ver? Entonces la idea es, supongamos que este primer material lo vamos a dibujar como si fueran, no sé, unos punticos. ¿Listo? Así tenemos el color, cualquiera que sea, queramos, vamos a utilizar este café. Le vamos a dar acá abajo en añadir. Y fíjese que él ya añadió o ya creó el primer material. ¿Listo? Fíjese que acá nos aparece raíz igual a 5, acá en la parte interior izquierda. Vamos por acá. Yo supongo que tengo otro suelo, póngalo, qué sé yo, horizonte 6. No, porque no me deja transmitir la pantalla del computador. Que mira que le voy acá en transmitir pantalla para que lo viéramos en el computador. Y fíjense que acá ya sale, yo supuestamente ya lo abro y a ustedes me desaparece, ¿cierto que no? No, es que es por eso. Compartiendo el entonces por eso que lo resuelvo que hay que con ustedes de muchachos. Vamos por acá y suban tus comentarios, podemos hacer el ejercicio, por eso es que alguien quiera leer conmigo, por eso dejar funcionando, que desde ahí sí lo puedo ir muy cambiando, pero bueno, fíjense que en el cantón tenemos acá. Fíjense que en el lado izquierdo, en la pantalla aparece el nuevo material que creamos. Vamos a crear otro, ¿cierto? Supongamos que vamos a ingresar un horizonte 6. Supongamos que ese horizonte 6 es de peso unitario de 18. Supongamos que la regulación es de 26. Y supongamos que la cohesión es de 10 kilopascales. Cuando le doy aquí abajo en añadir, ¿cierto? Ojo, porque deberíamos de cambiar un poquitico la estructura por lo que vamos a indicar gráficamente. Le vamos a añadir, fíjense acá en el costado izquierdo aparece ese nuevo material.
Listo. Perfecto. Ya tenemos entonces nuestros nuevos materiales. Voy a ingresar ese material más solamente para tener el tercer material. Voy a decir que el Horizon 4. Voy a decir que el gamma de ese material es de 21. Voy a decir que el ángulo de absorción es de 32 y que la corriente es de 20 kilopascales. ¿Listo? Ya añadí un tercer material. Entonces, este tercer material. Acá. Listo. Listo. Voy a hacer una cosa acá. Voy a editar el material 3 que es muy fácil de editar material si no se equivoca y ahí selecciona el material. Le da aquí arriba en el botón de editar número 3, ¿cierto? Y ya le puedes cambiar lo que necesites. En este caso le voy a cambiar la figurita, ¿cierto? Voy a verificar rápidamente, lo voy a colocar esta. Y ya tenemos nuestros tres materiales. ¿Listo? Bien, muchachos. Tú vas diciendo lo recomendable. Vamos bien. Listo. Resulta que por acá, sí, yo soy un poquito difícil, pero qué pena, muchachos. Vamos por acá. Resulta que estos cuerpos rígidos que tenemos acá, pues yo puedo ingresar materiales de diferencia, puedo ingresar, por ejemplo, unos concretos. Pongamos que yo ingresaré por acá con una prueba en 4, un material concreto, que es definitivamente requerido para este análisis. Voy a cambiar la esquemita. Voy a cambiar la trama, vamos a indicar rápidamente. Voy a poner este. Ya creamos un material infinitamente requerido en concreto. Y acá hay una parte importante, le vamos a dar un nombre acá en asignar. Listo. Cuando le damos a asignar, fíjense que él me va a enumerar todas las secciones de cada uno de los materiales que teníamos ahí. Listo. Y a cada uno de esos uno le voy a asignar acá abajo a qué material corresponde, ¿cierto? Entonces la idea es, por ejemplo, digamos, yo tengo, voy a empezar a asignar materiales, ¿cierto? Fíjense que la superficie es número 1, le voy a poner, por ejemplo, el residuo 6, ¿cierto? A la superficie número 2, le voy a colocar el mismo residual número 6. A la superficie número 3, le voy a colocar el mismo residual 6. Superficie número 4, le voy a colocar el residual 6. Profe, que no tenemos la tabla, ¿cómo así? O sea, aquí abajo podemos hacer rápidamente, si no, también puedes dibujarlo a mano. Fíjate que acá arriba están las materiales que tienes y lo puedes pisar, ¿cierto? Fíjate, por ejemplo, si este es el residual 5, no podríamos pisar, tocamos las que necesitamos y ya va cambiando los colores. ¿Sí ves? Sí, profe, listo. Gracias. Listo. Voy a terminar acá el 6, ¿cierto? Y en algún momento el que tenga el inconveniente y no lo deja correr una avanzar porque puede que le haya olvidado asignar a alguna de estas interfaces los materiales. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos asignados los 6, el 5, vamos a asignar el 4, digamos 4, y de acá. Listo. Entonces por acá anotado 1, voy a hacer por acá. Ya tenemos asignado todos nuestros valores. Profe, que no lo distingo, que no lo veo bien, que no se ve, o no interpreto bien el material. Pueden ser, vuelvo a hacer el vuelo, ¿cierto? Viene por acá y le puede dar un cambio de color. Por ejemplo, lo que es ese 4, yo no quiero colocar rojo, yo quiero colocar
qué sé yo, gris, por ejemplo. Yo que le doy OK y fíjese que automáticamente el delito cambia, ¿cierto? Todo lo regresa 4. Una vez que uno tenga asignados todos los materiales, pues vamos a asignar, ¿cierto? Ya están asignados todos. Voy a ingresar acá, vamos a suponer que esto es un concreto. Asignar un material de niños que hubieran hecho una nueva ahí en la salud. Solamente para que ustedes vean qué ocurre, ¿cierto? Ya la idea es que nos vamos por acá a ver el hecho de que los clases y los deberes, los refuerzos, los que consideramos importantes, ¿cierto? O las sobrecargas que la mayoría del alumno. En nuestro caso, los profesores simplemente no vamos a poner de clases, los refuerzos, ¿cierto? No le vamos a mostrar periodos, sobrecargar todavía, estamos en el servidor. Vamos a intentar leer en el del lago. ¿Listo? Entonces la idea es que la agreguemos, ¿cierto? Para pasarnos a nada, la vamos a ingresar a la parte inferior izquierda como nivel creático. ¿Listo? Cuando yo le doy el nivel creático, entonces acá, obviamente, opciones que es más para esa de nivel creático. Y la idea es que cuando yo le voy a más, ya puedo ir por acá del porque yo he hecho esta línea exacta, que era la del creático, la recorté desde AutoCAD, para poder ir siguiendo más o menos, ¿cierto? Y poder poner el creático con más y menos aproximado. ¿Cierto? Y el creático venía como por acá. Y rematado acá. ¿Listo? Una vez ya hice los niveles creáticos, le va a dar en OK. ¿Listo? Fíjate que ya creo un nivel creático completo, ya está cargada, ya aparecen los colores ahí. Él ya se aborda perfecto una línea que es dividida, ¿cierto? Para que usted pueda ver en el esquema donde es una unidad de alto. Bien hasta ahí, chicos. Dentro de lo posible. Sí, profe, bien. Listo. Ahora vamos a hacer, vamos a parar aquí abajo, vamos a meter ejercicios, y lo vamos a hacer por etapas. Vamos a hacer un análisis sencillo, ¿cierto? Ya nos vamos a poner el análisis de la parte inferior. Cuando usted dé clic acá en la parte derecha, análisis va a aparecer en la parte inferior siempre. Que no ha realizado ninguna evaluación de superficie de falla, ¿cierto? Y que no se haya llevado a cabo ningún análisis de falla. ¿Listo? La idea es, cuando uno necesita hacer análisis de falla, fíjese que acá hay un más y hay un menos, uno puede hacer múltiples análisis de superficies de falla, todos los que usted quiera. Nosotros vamos a hacer solamente uno. ¿Por qué hacer múltiples análisis de superficies de falla? Porque, muchachos, acuérdense que el profe le decía ahorita, muchachos, pilas, acuérdese que cada método tiene sus limitaciones. Entonces, ¿qué le recomiendo? Haga un análisis de pronto con los métodos que usted tiene a la mano para que verifique que el factor de seguridad sea el adecuado. ¿Listo? Entonces, vamos por acá. Vamos a crear un análisis. Fíjese que aquí ya se creó automático un 1. Si yo quisiera crear otro, fíjese que le doy en más. Aparece acá en la parte inferior izquierda un 2. Acá un 3. ¿Cierto? Supongamos que solamente vamos a hacer un único análisis. Listo, por ahora voy a hacer solamente el análisis 1. ¿Qué me va a pedir entonces el software? Entonces lo primero que me dice es, ojo, su superficie de falla es circular o poligonal. ¿Listo? Entonces usted define, en este caso yo voy a definir una circular. ¿Listo? Me va a decir, venga, ¿qué método quiere utilizar usted? Bishop, Felenius, Spencer, Jambu, Morgenstern Price, como es nuestra versión trial, tiene un poquitico, nos deja ver algunas, ¿cierto? Durante estos primeros 15 días por lo menos, después se va a reducir, ¿cierto? O a veces hasta no lo cierran. Y en el tipo de análisis nos va a preguntar si es un análisis estándar o un análisis optimizado o un análisis por búsqueda de grilla. ¿Listo? Hagamos primero un análisis estándar. Una vez definamos estos parámetros, la idea es que ingresemos gráficamente una superficie de falla. ¿Listo? Entonces fíjense que yo aquí a mano la voy a dibujar. ¿Listo? Yo digo que por acá está mi superficie, hasta acá puede que se mueva y lo más probable es que este material que se vaya a mover sea más o menos este de por acá.
¿cierto? Una vez yo defina la superficie de falla, ¿cierto? Lo que puedo hacer es editar esa superficie de falla o convertirla en un polígono si así lo deseo. Fíjense que, por ejemplo, aquí la parte en un polígono, yo la voy a dejar circular. ¿Listo? Entonces, la dejé circular y lo que voy a hacer es, le voy a pedir que por favor haga el análisis. Entonces, fíjense que acá en el costado izquierdo, en la parte inferior, hay como un chipcito que dice analizar. Ustedes le dan acá en play, ¿cierto? Y él va a hacer el cálculo. Fíjense, él nos dice la sumatoria de fuerzas activas, nos dice la sumatoria de fuerzas pasivas, el momento deslizante, el momento estabilizante, y fíjense que para él el factor de seguridad es de 1.77, que es mayor que 1.5, ¿cierto? Se considera aceptable en este caso. Y ojo muchachos, acuérdense que este factor de seguridad fue utilizando ¿qué metodología? La metodología de Bishop, acá lo vemos, ¿cierto? Que es que yo no confío del todo en Bishop, entonces puedo hacer un análisis adicional, ¿cierto? Le voy a decir, no, venga, no lo voy a hacer por Bishop, lo voy a hacer por Fellenius, por ejemplo. Le doy nuevamente al chipcito y ya hice un segundo análisis. Fíjese que acá, por el método de Fellenius, me dice que el factor de seguridad es de 1.57 versus el método de Bishop, que supuestamente era 1.77. Eso quiere decir que con las consideraciones de Fellenius puede que nuestro talud sea menos estable. Bien, hasta ahí muchachos. Listo. Profe, o sea que es mejor tomar la condición más desfavorable o eso no importa. Por lo general, uno tiene que tener en cuenta varios métodos y la mayoría de los interventores, cuando te revisan, te exigen que utilices varios métodos para validar esa estabilidad. Siempre es mejor hacerlo por varios porque fíjate que ahorita que les estaba explicando los métodos, todos los métodos tienen consideraciones distintas. Entonces, a veces considerar o no considerar fuerzas colineales, considerar o no considerar efectos entre fuerzas laterales, ¿cierto? Tiene sus limitaciones importantes. Y eso va a ir variando método a método. Fíjate, por ejemplo, voy a hacer una acá, ya no con Fellenius, sino con Morgenstern Price, por ejemplo, que fue uno de los que hablamos ahorita. Voy a correr, ¿cierto? Y fíjate, por ejemplo, que acá me da 1.76. Entonces ahí la idea es que uno revise, ¿cierto? ¿Cuál fue el método que usó? Porque hay un método que da más bajitos que otros y sí puede ser nuestro caso de análisis, ¿cierto? Por lo general, los interventores te piden que lo hagas con varios para estar totalmente seguros. ¿Listo? Bien, hasta acá. Listo. Perfecto. Entonces, hasta ahora, muchachos, pues ya sabemos cómo analizar una única superficie de falla, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero analizar múltiples superficies? Entonces, yo le puedo crear más superficies a mano, ¿cierto? Y ir haciendo análisis uno a uno, ¿cierto? Para cada superficie, o le puedo pedir automáticamente al software que me optimice esas superficies. ¿Cómo se hace la optimización? Recuerde que nosotros habíamos hecho un análisis que era Bishop, circular estándar, ¿cierto? Si yo le cambio este estándar a optimización, cuando le doy acá en analizar, fíjense lo que le pasa a esa superficie de falla. Fíjense que él empieza a hacer un montón de superficies de falla. Vea que él empieza a trazar un montón de superficies para intentar identificar cuál es la que tiene menor factor de seguridad. Démosle algunos segundos para que él termine de hacer el análisis y nos cuente cuál es la superficie de falla más desfavorable en nuestro talud. Fíjense que aquí abajo, en la parte inferior, debajo de la figurita, él va haciendo los múltiples análisis de estabilidad, va ingresando o va calculando uno a uno todas esas superficies para intentar identificar el menor factor de seguridad. Fíjense que todo lo que hemos analizado, pues hay muchas que están por el lado de 1,1, ¿cierto? Hay que tiene que hacer uno, ir, revisar los criterios y ver si un factor de seguridad de 1,1 es adecuado para lo que nosotros necesitamos o queremos. Listo, fíjense que ahí ya terminó de hacer el análisis. Fíjense la superficie de falla que nos trazó.
Vea cómo es de diferente a la que había trazado el profe inicialmente. Vea la del profe, vea la del software. Él hizo una optimización de todo el proceso. Entonces, claro, si nos hubiéramos quedado con la superficie del profe, el factor de seguridad más bajito era de 1,5, ¿cierto? Por el método de Felenius. Y fíjense que acá, por Bishop, que era el método en el que ahorita nos había dado 1,70 y algo el factor de seguridad, el cambio de superficie de falla hizo que el factor de seguridad cayera a 1,13. Eso quiere decir que ese talud no cumple con el 1,5 que tiene el software. ¿Listo? Entonces, este análisis optimizado es muy útil porque si bien uno le entrega una superficie de falla, tener múltiples superficies de falla les va a ayudar un montón, muchachos, a identificar o caracterizar cuáles son esas condiciones que pueden ser más desfavorables. Bien hasta ahí. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con Felenius. Digámosle que queremos un análisis optimizado, ¿cierto? Le damos acá nuevamente en el chipcito y él arranca a calcular todas las superficies. Vamos a ver cuál nos dice que es más bajita por el método de Felenius. Fíjese que de entrada, los factores de seguridad que están calculando, fíjense que ya hay muchos que están por el lado de 1,08, ¿cierto? Que son factores de seguridad bastante bajitos. Ya va a terminar en unos segundos y seguramente vamos a obtener un valor o un factor de seguridad mucho más bajito que el que había obtenido por este método inicialmente. Fíjense, muchachos, el factor de seguridad por el método de Felenius optimizado le da 1,09. Eso es muy bajito y fíjense la superficie de falla que tenemos, ¿cierto? O la que fue identificada como la menor superficie de falla. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes hasta acá, muchachos? ¿Vamos bien? Chicos, ¿cómo van? ¿Me siguen? Profe, sí, bien. Listo, perfecto. Fíjense que ese análisis optimizado yo también lo puedo hacer, ¿cierto? Voy a volverme acá. Cuando yo quiero naturalmente construir una grilla. ¿Qué es una grilla, muchachos? Piensen que acá en la figurita de PowerPoint que les había mostrado ahorita el profe, uno podía trazar un recuadro, ¿cierto? Y a partir de ese recuadro construir múltiples superficies circulares, ¿cierto? Lo voy a hacer acá en este último. Múltiples superficies circulares, ¿cierto? A partir de diferentes centros y diferentes radios para que la analice. O sea, esto es una especie de búsqueda optimizada, pero donde yo le doy cuál es la consideración, ¿cierto? Cuál es el rango desde donde se originan mis círculos y el radio con el que se originan. Fíjense que acá el por defecto intenta trazar, ¿cierto? Unos centros que son cercanos o próximos a la superficie que ya dibujé. Él traza acá los radios, ¿cierto? Y la idea es que yo le puedo modificar, ¿cierto? Estos espaciamientos que tengo acá para que él haga el análisis, ¿cierto? Desde esa cuadrícula. ¿Qué puedo hacer? Si yo ya conozco el centro, pues le puedo entregar cuánto es el cambio en el radio, el cambio o la distancia entre los puntos en el eje X
el cambio o la distancia entre los puntos en el eje Y. ¿Cómo hacemos eso? Aquí abajo, en búsqueda de cuadrícula, uno le da clic y acá le aparecen las diferentes condiciones. ¿Listo? Voy a hacer este análisis solamente con los céntricos que tenemos ahí para que no nos tome mucho tiempo. Fíjense lo que empieza a hacer entonces el software. Vean que entonces este análisis, que es con búsqueda con grilla, lo que hace es que traza múltiples superficies de falla, identifica en términos de colores cuál es la superficie de falla que puede ser más desfavorable. Fíjense entonces que en este caso, las superficies de falla de 1.63 que quedan por aquí arribita, fueron las más desfavorables, pero fíjense que ese 1.63 no alcanza a ser igual a esta superficie que teníamos acá, ¿cierto? Esta superficie sabíamos que de entrada nos daba un factor de seguridad muy chiquitico. Aprovechemos que en este análisis 1 con Bishop ya tenemos la superficie de falla. Pidámosle que, por ejemplo, para esta nos haga un búsqueda de análisis por una grilla, ¿cierto? Ya tenemos los datos. Pidámosle que ejecute el análisis. Fíjense que, por ejemplo, ahí empieza a intentar optimizar ese factor de seguridad bajito, y fíjense que acá en el costado derecho nos muestra que todas esas secciones en rojo son factores de seguridad entre 1.13, 1.14 a 1.16, ¿cierto? Las secciones que están más amarillitas están entre 1.22 y 1.23, y las secciones en verde, que solamente vemos unas poquitas por aquí encima y un azul, son secciones con factores de seguridad que están por encima de 1.23. Listo. Listo, chicos. Entonces, fíjense que podemos hacer siempre nuestro análisis estándar, donde yo le doy la superficie, análisis optimizado, donde yo le doy una superficie y él arranca y intentar identificar sobre el talud cuáles son esas superficies que pueden ser críticas, ¿cierto? Y la búsqueda por grilla, que es básicamente sobre la superficie que yo le di, ¿cierto? Él intenta optimizar en función de la cuadrícula o el origen o el centro de las superficies de falla que yo tengo. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes o comentarios? Vamos bien hasta ahora, chicos. Igual esto es de sentarse, de perderle tiempo un ratico, ¿cierto? Para uno entender cómo funciona y preguntarle al profe qué puede hacer y qué no en diferentes casos. Listo, vamos por acá. Resulta que voy a volver al análisis estándar, ¿cierto? Acá. ¿Por qué? Porque quiero que miren qué pasa cuando yo convierto en superficie o en polígono. Fíjense que acá hay varios botones. Si uno le da en convertir en polígono, él le va a preguntar qué número de segmentos va a tener. Yo le voy a dar, por ejemplo, 10 segmentos. Él lo que hizo fue esta superficie de falla, que era circular, la va a transformar en un montón de secciones rectas. O sea, que hay una recta, que hay otra recta, que hay otra recta, ¿cierto? Como lo fracturé en tantos elementos, no se alcanza a ver. Voy a convertirlo en una superficie más chiquita, solamente con 5 elementos para que ustedes alcancen a ver. Fíjense que acá la superficie se volvió un poquito más cuadrada y más recta. Si mantenemos esa condición, fíjense que cuando hacemos la conversión, los métodos de análisis cambian. Ya no tenemos los mismos de ahorita. Ahora tenemos el método de Sarma, el de Spencer, el de Jambu y Morgenstern Price. ¿Listo? Entonces, fíjense que eso le está diciendo a ustedes que cada método de análisis funciona con ciertas superficies de falla y no con todas. ¿Listo? Podemos hacer nuestro análisis sobre esa superficie que el profe dibujó. Démosle clic y fíjense que sobre esa superficie que teníamos ahí, ¿cierto? Con esa sección, ¿cierto? Con esos polígonos obtenemos un factor de seguridad de 1.62. Si yo convierto esa superficie circular, ya no en 5, sino en 10 elementos, pues la idea es que si él corre, debería obtener un factor de seguridad un poquito más preciso. Fíjese que ya nos da
con 10 elementos, un factor de seguridad de 1,6. Este análisis por polígonos también nos permite hacer un análisis optimizado. ¿Listo? Ese análisis optimizado, fíjense, acá se lo voy a dar. Él empieza a analizar o a mover esa superficie de falla que teníamos ahí, ¿cierto? Para intentar construir o analizar el polígono con la menor superficie de falla. Fíjense que entonces él empieza a moverse ahí, empieza a desplazar a lo largo del talud para intentar identificar cuál es la condición más desfavorable. Esperemos a que termine. Fíjense que él dice que la condición más desfavorable para este talud mediante el uso de polígonos es un factor de seguridad de 1,15 y fíjense más o menos desde dónde sale la superficie de falla y hasta dónde llega. Fíjense que cuando hicimos el análisis circular, las superficies de falla más desfavorables, ¿cierto? También salían por acá arriba y daban un factor de seguridad de 1,13. Entonces, en este caso, independiente, ¿cierto? De la decisión entre circular o poligonal, el factor de seguridad da muy cerquita, muchachos. Hay casos donde yo tengo taludes que pueden tener parámetros de resistencia en los que el análisis de la estabilidad del talud puede variar sustancialmente entre si utilizar superficies circulares o superficies poligonales. Muchachos, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes o comentarios? Seguramente todos, muchachos. Sí, pero la verdad es que sí, no lo va a mentir. Listo, no, la idea es eso. Se tienen que sentar, empezar a probar cómo funciona, ¿cierto? Y en función de lo que vayan haciendo, echen memoria en lo que les dijo el profe y le van preguntando, ¿cierto? Cómo van avanzando. ¿Listo? Ahora sí, voy por acá nuevamente a compartir la pantalla para que hablemos un poquitico de la actividad que tenemos que realizar. Listo, muchachos. Bueno, nunca había tenido problemas para transmitir la pantalla, pero bueno, creo que pudo haber sido algo en la última versión del Geo 5. Pero bueno, listo, vamos por acá. Entonces, para que hablemos un poquitico de la actividad 2 que tenemos, ¿cierto? Y que tenemos que realizar, voy a abrir por acá las diapositivas, les explico, para que de una vez estemos todos de acuerdo. Listo, muchachos. Ahora sí. ¿Qué tenemos que hacer para esta actividad número 2? Lo primero que me imagino, ya saben qué es lo que tienen que hacer, es valorar la estabilidad de un talud. ¿Listo? Resulta que la actividad la van a hacer con los mismos grupos que ya teníamos antes. Listo, esos grupos que usted ya definió, esos compañeros con los que vino trabajando en esa primera entrega, van a ser los mismos compañeros que lo van a acompañar en esta entrega. Listo. Hay un cambio muy importante, muchachos, y es el documento que tienen que entregar. Ojo, el documento tiene máximo 4 páginas. Y es importante que cuando se sienten a hacer el trabajo, ¿cierto? Todos al lado del software, ¿cierto? Saquen los pantallazos de los análisis de estabilidad que están realizando. ¿Por qué, chicos? Porque resulta que el software no les va a permitir guardar ese documento, sino que cuando se sienten a hacer el trabajo hay que hacerlo, digamos que prácticamente completo el análisis de estabilidad. ¿Listo? Porque el software no permite guardar y no permite imprimir, porque es una versión trial. ¿Listo? La idea es que tienen 4 páginas
para que me expliquen qué fue lo que hicieron. Entonces, ¿qué me van a entregar ustedes? Un archivo de PDF de 4 páginas, nombrado de la siguiente manera, ¿cierto? Y donde el contenido del informe es el siguiente. Tienen máximo 4 páginas, ¿cierto? Y ya saben que en las 4 páginas que me entregan los datos personales del equipo, ¿cierto? La valoración del talud, esa valoración del talud que incluye perfiles estratigráficos definidos, ¿cierto? Esos los tienen que dibujar ustedes en función de la topografía que yo les di y la exploración geotécnica que les di, ¿listo? Los parámetros de resistencia, que yo le voy a entregar a usted unos rangos de parámetros de resistencia, usted toma la determinación de qué parámetros usar, ¿cierto? Y tiene que sacar pantallazos del software de la sección analizadas, ¿cierto? El factor de seguridad que obtiene, con qué método lo obtiene y por qué ese método es el que usted define es el adecuado. Ah, profe, que es que para mí es el que da menor factor de seguridad. Perfecto, ese es su criterio como ingeniero. Profe, no, es que yo utilicé una superficie poligonal y no una superficie circular porque me dio un factor de seguridad menor y porque yo vi que esos parámetros o esos materiales están más asociados a materiales granulares que a materiales finos. Perfecto, eso es su criterio como ingeniero. ¿Listo? Entonces, en función de esas secciones analizadas y ese factor de seguridad, la idea es que usted me escriba unas conclusiones corticas, muchachos. Una conclusión no debe tener más de media página. ¿Listo? Ahí usted en media página me puede redactar ahí en un textico corto cuáles son sus conclusiones de esos factores de seguridad. ¿Listo? Siguiente aspecto importante. Resulta que si usted utiliza algún otro software de diseño, o sea, si usted decide utilizar Slide, si usted decide utilizar cualquiera de los otros software que hay por ahí para elementos finitos, ¿cierto? Es porque, pues, obviamente usted tendrá sus licencias o de su empresa utilizan ese, no se preocupe, lo puedo utilizar. En el caso de que usted lo haga en otro software, me tiene que entregar los editables. ¿Listo? Para yo poder entrar y hacer una revisión de ese editable y estar tranquilo con que usted utilizó ese software de forma adecuada y que no fue que alguien, un amigo, el ingeniero, el que ya está allá en la oficina, le hizo a usted el trabajo de valorarle ese talud. ¿Listo? Por último, puede ingresar usted a una bibliografía. En realidad es muy probable que no necesite mucho en bibliografía, porque solamente para estas conclusiones usted puede que necesite uno que otro autor por ahí, ¿cierto? Por eso la bibliografía es algo pequeño en este trabajo. ¿Listo? Fechas de entrega entonces. Tenemos que la fecha de entrega es para el 9 de mayo, ¿cierto? O sea, eso viene a ser el sábado de la próxima semana. Evaluamos nuevamente el próximo lunes cómo van con los trabajos, ¿cierto? En función del avance que yo les haya visto a ustedes. Vemos si corremos esa entrega un poquitico y que no sea para el sábado, sino de pronto para el lunes. Pero lo tenemos que hablar y tengo que ver que haya disposición de ustedes y que sí hayan empezado a trabajar. ¿Listo? Ojo, la entrega se realiza hasta esta fecha, hasta el 9, hora tope 12 de la noche, ¿cierto? Y se sube a la carpeta de Drive que yo ya les mandé acá. Acuérdense que toda esta información que yo le estoy entregando está en el polivirtual. ¿Listo? Ahora, importante, ¿qué más información tenemos? Tenemos un archivo en Microsoft Word que es de la actividad 2, los parámetros geotécnicos. ¿Listo? ¿Qué dice entonces los parámetros geotécnicos? Es una hojita muy sencilla donde yo le entrego a usted, primero, la perforación que se hizo. ¿Listo? Va a ver por allá cuando abra el otro archivo de AutoCAD, ¿cierto? Que yo le entregué una topografía y en la topografía hay un puntico verde o un circulito verde. Ese circulito verde le está mostrando a usted dónde queda esta exploración que el profe le está contando. ¿Listo? Perfecto. Tenemos por acá. Tenemos que se hizo una perforación que arranca en superficie en ese puntico verde a los 0 metros. Fíjese que baja, ¿cierto? Desde 0 hasta
acá está, 35 metros de profundidad. Fíjese que acá está terminando. ¿Cómo va el orden? Fíjese que la primera hoja que le pego yo acá, ¿cierto? Está entre los 0 y los 10 metros. Fíjense acá. Vamos desde 0 hasta 10 metros. En esos primeros 10 metros que encontramos, que desde superficie hasta 2.06 metros tenemos un residual, ¿cierto? Debajo de ese tenemos un saprolito que va desde los 2 hasta los 34 metros. Debajo de ese saprolito, el saprolito tiene un cambio, ¿cierto? Un saprolito 2 con otra característica del material. Fíjese que es ese saprolito 2 que arranca por acá a los 18.75, se va casi como hasta los 22.5, 22.6 metros. ¿Listo? De ahí en adelante aparece entonces, fíjese que vuelve y aparece el saprolito 1, pues ese saprolito que teníamos identificado, y vuelve a intercalar el saprolito 2 y usted puede ir verificando la profundidad desde este punto, ¿cierto? Fíjese que acá tiene una grilla o un métrico que le va diciendo usted en profundidad hasta dónde avanza. Y la idea es que usted revise cómo van siendo los cambios de material para que, ojo, sea usted el que define el perfil estratigráfico. Fíjese que el profe muy convenientemente el archivo de AutoCAD que importó ya tenía dibujado el perfil estratigráfico con los diferentes suelos. La idea es que usted saca su perfil, sobre ese perfil dibuja usted los diferentes suelos, ¿cierto? Y con esa información ya usted tiene el perfil estratigráfico, lo graba en formato de XF, ¿cierto? O lo importa directo desde AutoCAD, como quiera, pues un archivo de WG, eso le importa sin problemas. Y con eso pues ya tiene usted el perfil. Importante, fíjese que por acá el profe dentro de la exploración siempre le entrega profundidad, nivel freático, perfil, descripción y fotografía. Hay un dato importante y es que fíjese que por acá en el nivel freático, cuando se hizo la exploración, arrancaron a los 10 primeros metros no encontraron, pero cuando siguieron bajando después de los 10, por acá más o menos a 10,50 se encontraron el nivel freático. Para que lo tenga en cuenta y lo dibuje sobre su perfil, ¿cierto? Y lo pueda analizar en el talud. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí, muchachos? Listo. Entonces ya saben que tienen que dibujar su perfil estratigráfico. Debajo del perfil estratigráfico, muchachos, yo les voy a hacer un regalo a ustedes. Y el regalo es que yo ya hice la parametrización geomecánica de los materiales con un análisis estadístico donde identifiqué, ¿cierto? Con una, digamos, una desviación pequeña, que los ángulos de fricción pueden variar, ¿cierto? En 300 rangos, o sea, 28 más o menos 4. La cohesión lo mismo, el módulo elástico los mismos y los pesos unitarios también tienen una variación importante. Perdón, estos no tienen variación. ¿Qué tiene que hacer usted aquí, muchachos? Tome la decisión de cuáles van a ser los parámetros que usted va a ingresar. Profe, que yo voy a utilizar el promedio, que yo voy a utilizar el máximo, que yo voy a utilizar el mínimo. La idea es que usted elija cuáles va a usar y copia ahí cuáles va a usar y por qué va a usar esos. ¿Listo? Ese sí es muy a criterio ingenieril, ya sabe que tiene poquito espacio, sea lo más conciso posible. ¿Listo? Para que podamos contar con esa información. ¿Listo? Bien hasta ahí, muchachos. Listo. Muchachos, resulta que este computador que tengo acá está teniendo mucho problema para abrir otros archivos, ¿cierto? Está muy lento, pero les cuento que en la información que les dejé para la descarga hay un archivo DWG. Ese archivo DWG, ¿qué incluye? Ese archivo DWG incluye la topografía de la zona donde ustedes van a valorar la estabilidad. ¿Listo?
Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes, muchachos? Claro, en esa topografía sacan una sección transversal, ¿cierto? Ahí en el informito van a pegar la foto de la topografía y dónde hicieron ustedes la línea, ¿cierto? Debajo presentan una figurita con el perfil estratigráfico sobre esa sección que ya construyeron y debajo, pues obviamente pegan los recortes de lo que hicieron del software, ¿cierto? Meten 2 o 3 textos para que conecte y es muy importante que trabajen sobre la conclusión. Eso es lo más importante en este trabajo, muchachos, que hagan un buen manejo de las conclusiones, porque eso es lo que me dice a mí si ustedes están entendiendo o no están entendiendo el tema, ¿cierto? Y yo sé que uno a veces tiene limitaciones en el manejo del software, pero uno no debería de tener limitaciones tan grandes en el tema teórico, porque justamente ese es el objetivo de este curso. ¿Listo? Muchachos, ¿dudas, inquietudes o comentarios? Profe, yo descargué Geo5 el semestre pasado. Ajá. Tocaría volverla a desinstalar, pero como yo ya lo utilicé una vez, ya el sistema no me permite ya volverla a descargar. Juan, revisa si te funciona todavía, porque estas versiones trial, hay unas versiones que lo Son sacan a como 3 uno. meses, ¿no? Ajá. Hay unos que lo sacan a uno y a veces, ocasionalmente, esta versión trial, hay personas a las que no la sacan, ¿cierto? No he podido identificar cuál es la razón, puede ser porque en algunos casos uno no ingresa los datos adecuadamente como estudiante y lo saca, ¿cierto? Pero la cosa es, Juan, si ya te pasó, si ya intentas ingresar y no te deja entrar, es muy probable que tengas que volver a loguearte, ¿cierto? O que alguno de tus otros compañeros en el grupo de trabajo se loguee en Geo5. Pero, o sea, ¿habrá alguna condición de que sea el mismo PC? O sea, puede ser mi computador, pero con la cuenta de un compañero. Sí, claro, tú puedes tener en tu computador Bueno. con la cuenta de otro compañero que la abrió. Lo que va a pasar es eso. Que No se ha revisado el computador. Ajá. Okay. Eso es. Listo, muchachos, importante, trabájele a eso, inténtelo descargar, peleele a ese tema, peleele a la construcción de las secciones y el perfil estratigráfico, porque créame, uno ve el trabajo muy sencillo y muy fácil, con lo que el profe le mostró a uno acá en media hora de clase, ¿cierto? Uno dice, no, eso no es sino cargar el perfil, le meto los parámetros, le doy correr a esa cosa, lo pongo a optimizar y está listo. Pero muchachos, para poder llegar a esa construcción del perfil de estratigráfico hay que remar un poquito, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muchachos, ¿qué otras dudas tenemos al respecto? Profe, por ahora no, además que cuando empecemos a hacer el trabajo, ahí sí. No, ahí van a servir todos los que necesitamos. Ahí va a servir todo lo que tenemos. Eso es lo que yo quiero, muchachos, que uno se enfrente al software, se siente un ratico y sufre un ratico con eso. Quien no se sienta y no sufre, no aprende, ¿cierto? Pues yo le digo sufrir, porque en realidad es muy entretenido, pero es bueno que se sienten, muchachos, y hagan el ejercicio. Y créanme, el día de mañana ustedes salen a trabajar a una empresa, se los digo, yo en las empresas en las que trabajé no utilicé Geo5, yo utilicé Slide de Rock Science y utilicé Plaxis de otra compañía, ¿cierto? Y otro modelo. Pero muchachos, el método y la información básica desde la teoría siempre es la misma. Usted siempre tiene que ingresar una sección, siempre tiene que ingresar unos parámetros, siempre tiene que saber qué metodología va a utilizar, tiene que entender cuáles son las limitaciones de la metodología y se va a dar cuenta que todos los software terminan haciendo prácticamente lo mismo, o por lo menos los de equilibrio límite hacen siempre lo mismo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muchachos, muchas gracias por el espacio, por la paciencia. La clase de hoy estuvo sumamente compleja, función de equipo y software. La próxima clase, el tema es un poquitico más sencillo, más ameno. Vamos a hablar o empezamos ya a hablar de nuestros métodos para la estabilización. Entonces, la idea es que hablemos
un ratico de esas protecciones contra la erosión, de los pernos, de los anclajes, ¿cierto? Luego hacemos una valoración de esos elementos de soporte, ¿cierto? Y esa valoración es básicamente que ya entendiendo cómo funcionan, la idea es que el trabajo final que tienen que presentar, acuérdense que son 3 trabajos, ustedes ya presentaron el primero, este es el segundo, no se preocupe por el tercero porque el tercer trabajo es sobre este segundo trabajo que usted ya hizo y ya va a saber cómo lo hizo, pues simplemente le va a colocar unos pernos, unos anclajes o va a hacer un cambio en la geometría del talud, ¿cierto? Para que me garantice usted la estabilidad. ¿Listo? Entonces ya sabe que si hace bien este segundo trabajo, tiene la mitad del tercer trabajo ya listo, porque no sería sino que usted ya sabe en qué consiste y lo único que tiene que hacer es incorporar pernos, anclajes o cambios en la geometría del talud. ¿Listo? Muchachos, muchísimas gracias para todos y les deseo un feliz resto de tarde. Profe, gracias igualmente. Muchas gracias, profe. Listo, profe, gracias.